Hola, hoy vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Jean-Paul Sartre. En realidad no estoy muy segura cómo se pronuncia en francés, pero bueno, es válido decirle Jean-Paul Sartre. Debo decir que no es precisamente sencillo hablar de él, ya que pues sus libros, su filosofía y todo el lenguaje que lo envuelve es bastante complejo. Voy a hablar específicamente, bueno, de el existencialismo de Jean-Paul Sartre, porque él pues no solamente habló de esto, sino que él pues tiene como 50 obras aproximadamente, entre las que él tiene obras de teatro, por ejemplo, tiene escritos que son académicos, tiene escritos filosóficos. Bueno, entonces vamos a hablar precisamente de uno en especial que se llama El existencialismo es un humanismo, ya que el tema que me asignan es el humanismo existencialista de Jean-Paul Sartre. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis acá para saludar a un suscriptor que me pidió que lo saludara. ¿Cómo estás? Entonces aquí le mando el saludito. Este tema lo voy a tocar de la siguiente manera. Voy a iniciar con una introducción que es acerca de la biografía de Sartre, que me la encontré en un canal llamado Educatina, muy concisa, muy acertada. Luego voy a explicar un poquito sobre la visión existencialista de Sartre y me voy a concentrar más que nada en este manifiesto existencialista que es el libro El existencialismo es un humanismo. Además, voy a hablar un poquito sobre lo que es la mirada del otro para Sartre, ya que bueno, me enfoqué en dos de sus obras, que son El ser y la nada y El existencialismo es un humanismo. Entonces, bueno, un extracto que me gustó mucho sobre la mirada del otro, que me parece que expresa muy claramente el pensamiento de Sartre acerca de la manera de concebir a la otra persona. Y por último voy a hacer una pequeña conclusión de mis ideas al respecto. Cabe destacar que no soy experta en filosofía ni nada por el estilo, entonces pues es una opinión muy personal que puede contener errores, así que vamos a ello. Hoy vamos a hablar de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue filósofo, escritor, novelista y dramaturgo. Nació en Francia en 1905 y falleció en el año 1980. Es uno de los máximos exponentes del existencialismo, movimiento que analiza el significado de la vida, la condición humana y la libertad y la responsabilidad individual. Fue influenciado por escritores como Kant, Hegel y Heidegger y se graduó a sus 24 años con un doctorado en filosofía. Sartre fue autor de novelas y relatos, entre los que mencionaremos La náusea, de 1938, La edad de la razón, de 1945, La suerte está echada, de 1947. También escribió obras teatrales como Las moscas, de 1943, Muertos sin sepultura, de 1946, Las manos sucias, de 1948, o Los secuestrados de Altona, de 1959. No podemos dejar de mencionar sus grandes obras filosóficas, como por ejemplo El ser y la nada, escrita en el año 1943,
El existencialismo es un humanismo, del año 1946, o Crítica de la razón dialéctica, de 1960. En el año 1964 fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura, rechazado por él, ya que consideraba que la relación entre el hombre y la cultura debía ser directa, sin pasar por las instituciones. El pensamiento de Sartre considera que el hombre es libre y responsable de sí mismo. Argumenta que un adulto no debe defender sus defectos escudándose en hechos ocurridos en su infancia, y que la esencia del hombre se construye por el hombre mismo mediante sus propios actos. Entonces, para entender el tema, tenemos que hablar un poco sobre el existencialismo. Primero que nada, hay que dejar claro que Sartre no es precisamente el padre del existencialismo. Antes que él existieron otros, como por ejemplo Søren Kierkegaard. Sin embargo, Sartre sí que es como la figura más prominente del existencialismo y de hecho de la filosofía del siglo XX. Hay muchos que piensan que es el filósofo más importante del siglo XX. Bueno, entonces el existencialismo no es precisamente una corriente filosófica, sino que es como una postura crítica dentro de la filosofía contemporánea. La filosofía del siglo XX, que habla de la crisis del hombre del siglo XX. Tenemos que entender que estamos hablando de un hombre que estuvo rodeado de guerras, de luchas de clases y que retrata al hombre desamparado, solo en el mundo, sin Dios y frente a la nada. Es muy interesante, por ejemplo, entender que en lo que es la obra y el pensamiento de Sartre hay un antes y después con respecto a la Segunda Guerra Mundial, ya que él fue un preso político durante aproximadamente un año, y una vez que él sale de allí, sale con otra percepción de las cosas. Entonces es importante recalcar que hay una idea básica que va a ser la que va a ser el punto de unión entre todos los existencialistas, ya que hay diferentes corrientes dentro del existencialismo, y esta idea es que la existencia precede a la esencia, al contrario que el pensamiento que muchos tienen, sobre todo personas que creen en la existencia de Dios, que hay una esencia del ser humano y luego hay una existencia. No, para Sartre y para muchos existencialistas, la existencia precede a la esencia. Es decir, que entonces rompen con cualquier idea sobre un creador, y de cierta manera es como si el ser humano se creara a sí mismo conforme existe. Ahora vamos a ahondar un poquito en estas ideas, haciendo un pequeño resumen de lo que es el ensayo o el libro El existencialismo es un humanismo. Vamos a hablar entonces de la obra de Jean-Paul Sartre llamada El existencialismo es un humanismo. Este es un libro que contiene un ensayo que inicialmente fue una conferencia, es decir, que está basado en la transcripción de esta conferencia que se dio en el periodo de posguerra y luego fue publicada en 1946. Este es uno de los ensayos más leídos del siglo XX y además es la síntesis de la filosofía de Sartre. La dijo en respuesta a los reproches del comunismo y del catolicismo.
Así que bueno, él desea aquí defender los preceptos del existencialismo, de esta serie de reproches que se le han formulado, y en pocas palabras es una crítica a la visión de los marxistas y a la visión de los católicos. En este sentido, Sartre apunta a que existen dos tipos de existencialismo, y en palabras de él dice: los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica, y por otra parte los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. Acá vamos a poner un extracto de lo que es el existencialismo, es un humanismo, en palabras de Jean-Paul Sartre. Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han formulado. En primer lugar, se le ha reprochado el invitar a las gentes a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son sobre todo los reproches de los comunistas. Se nos ha reprochado, por otra parte, que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso, y que desatendemos cierto número de bellezas risueñas, el lado luminoso de la naturaleza humana. Por ejemplo, según Mademoiselle Mercier, crítica católica, que hemos olvidado la sonrisa del niño. Los unos y los otros nos reprochan que hemos faltado a la solidaridad humana, que consideramos que el hombre está aislado, en gran parte, además, porque partimos, dicen los comunistas, de la subjetividad pura, por lo tanto, del yo pienso cartesiano, y por lo tanto, del momento en que el hombre se capta en su soledad, lo que nos haría incapaces, en consecuencia, de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo, y que no puedo captar en el cogito. Y del lado cristiano se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas, puesto que si suprimimos los mandamientos de Dios y los valores inscritos en la eternidad, no queda más que la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quiere y siendo incapaz, desde su punto de vista, de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. A estos diferentes reproches trato de responder hoy. Por eso he titulado esta pequeña exposición El existencialismo es un humanismo. Entonces, bien, si este manifiesto resume lo que es la filosofía existencial de Sartre, vamos a ver cuáles son sus principales postulados. Tenemos los siguientes: no existe esencia humana, la existencia precede a la esencia, el hombre está condenado a ser libre, el hombre no nace, se hace, y el infierno son nosotros. Voy a tratar de explicar brevemente cada uno de ellos. Para resumir estos 5 puntos sobre la filosofía existencial de Sartre, me he basado en un excelente resumen que hizo una amistad de Argentina que tiene un canal de YouTube llamado Resúmenes Entelequia. Entonces voy a utilizar el resumen de este. El primero dice que no existe esencia humana. Este primer postulado significa que no existe nada que el hombre de manera intrínseca tenga que llegar a ser, sino que
todo lo que el hombre es va a ser un resultado de la contingencia de sus actos. Lo que nos lleva a la siguiente idea, que la existencia precede a la esencia, a la limitación, la única limitación de la libertad, que sería la muerte. Bueno, además tenemos esta idea que dice el infierno son los otros, que esta de cierta manera llega a coartar la libertad del ser humano, además de la muerte, de una manera menos trágica, pero ciertamente que llega a afectar las decisiones del ser humano. Más adelante voy a extenderme en esta idea, por lo cual dejamos hasta el momento este manifiesto acá, para irnos directamente a escucharlo desde las palabras de Sartre. El infierno son nosotros, o la mirada del otro. Sartre introdujo en el pensamiento existencialista un nuevo componente conflictivo que intimida y renueva el entorno consciente de cada individuo: la mirada del otro. Para Sartre, el otro es el antagonista, un nuevo observador que interfiere al observador. Me veo en el mundo absorto por las cosas como la tinta por el papel secante, pero de repente la mirada del otro me saca de mi mundo. El otro es el infierno, alguien que me objetiva remitiéndome a mí mismo. Lo que siento cuando oigo crujir las ramas detrás de mí no es que haya alguien, sino que soy vulnerable, que poseo un cuerpo que puede ser herido, que ocupa un espacio y que no puedo en ningún caso evadirme del espacio en el que estoy, sin defensa que me ven. Sartre refleja experiencias de la rutina diaria de la gente en las ciudades, el individuo abandonado bajo millones de miradas. Según el protagonista de su novela La próroga, la mirada del otro es perturbadora, pero además garantía de su existencia, prueba de que no es nulidad, que cuenta algo. Debes haber sentido a veces en el metro, en el vestíbulo de un teatro, en el tren, la súbita e insoportable impresión de ser espiado por detrás. Te vuelves, pero ya el curioso ha metido la nariz en su libro. Me resulta fácil decirte lo que significa esa mirada. Es nada, es una ausencia. Imagínate la noche más oscura. Pues bien, es la noche la que te mira, pero una noche encendida, la noche a plena luz, la secreta noche del día. Estoy chorreante de luz negra. Qué angustia al descubrir súbitamente esa mirada como un medio universal del que no puedo evadirme, pero qué descanso también. Al fin sé que soy, para mi propio uso y tu mayor indagación, he transformado la frase imbécil y criminal de vuestro profeta. Ese pienso, luego existo, que tanto me ha hecho sufrir, porque mientras más pensaba, menos me parecía existir. En esta otra, alguien me ve, luego existo. Ya no tengo que soportar la responsabilidad de mi vaciamiento, pues el que me ve me hace ser. Yo soy como él me ve. Como les dije anteriormente, mis conclusiones para este tema son mis opiniones personales, un poco crítica acerca de lo que leí, ¿verdad?, sobre Sartre. Hay muchas ideas de él que me gustan en realidad, así que voy a comenzar a hablar de las que me gustan. En el caso de la libertad de la que él habla, según lo que yo estoy entendiendo, es una libertad con responsabilidad. A pesar de que básicamente le está proponiendo que somos libres de hacer cualquier cosa, sí, de cierta manera estamos sujetos a la otredad, entre otras cosas. Claramente él, al ser ateo, no está pensando en una vida después de la muerte o en una condena, ¿verdad? Sin embargo, sí me parece que hay una ética
en la que él considera que el ser humano debe estar inmerso. Desde ese punto de vista me parece muy acertado, y me parece que muchas veces esta sociedad postmoderna ha confundido esa libertad con un libertinaje que no tiene responsabilidad. La segunda idea que me llama muchísimo la atención es la de la mirada del otro. Quizá por el hecho de vivirlo con el tema de la condición del Asperger. Bueno, las personas que tengan esta condición o alguna parecida, como algún trastorno del espectro autista, entenderán que una persona con Asperger o con alguna de estas condiciones por lo general presenta la característica de que el contacto visual le es muy incómodo. Esto es muy importante. Como psicólogos tenemos que entender que no siempre cuando una persona no hace contacto visual es porque es una persona que está mintiendo o que está escondiendo algo, como a veces nos han hecho pensar. Hay muchas razones por las cuales alguien se siente incómodo con el contacto visual. Más o menos como para que me entiendan, como cuando una persona escucha un sonido que es imposible, como cuando alguien pasa las uñas por un pizarrón, de esos de los de antes, o por algo de metal, no sé. Hay sonidos estridentes que a las personas se les hace imposibles. Entonces digamos que por ahí más o menos es algo muy parecido a lo que la mirada, el contacto visual puede generar en una persona como yo. Entonces esta parte me ha gustado bastante, la verdad. Esto que habla de que el otro es, la mirada del otro es como un infierno, pero que a la vez me hace ser. Es una contradicción muy interesante como a través de esa mirada, que a pesar de que me estorbe, me valida como persona existente, digamos. Esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención. También, bueno, como lo dije hace un rato, la parte de la libertad, esta libertad que tiene una responsabilidad, también me parece contradictoria, porque dada su perspectiva sobre Dios y el pensar que no existe Dios, yo diría que una persona que tiene esta mentalidad no va a tener una noción de normas éticas, y que sería un caos amoral. Sin embargo, él sí habla de este compromiso de la propia existencia del ser humano y de la existencia del otro, ¿verdad? Esto me gusta mucho. Ahora, ¿qué me parece pues incorrecto? Por ejemplo, pensar que el hombre es una especie de tabula rasa no me parece para nada lógico. De hecho, me parece que se contrapone incluso con la biología. Conforme fui leyendo ciertas cosas de él, empecé a encontrar estas contradicciones, ¿verdad? Una cosa que me parece muy contradictoria es el tipo de pareja que él tuvo. La pareja que él tuvo, ¿verdad? Que no sé si saben que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es como una de las figuras del feminismo actual. Y es muy interesante porque me parece muy hipócrita, ya que las ideas de él, de Sartre, sobre el amor, las relaciones y el matrimonio, eran ideas
muy machistas, como se podría decir. Por ejemplo, una contradicción sería que Simone de Beauvoir era como una fan de Sartre y digamos que vivió con devoción su amor hacia él todo el resto de su vida desde el momento en que lo conoció. Entonces, a pesar de que no se casaron y no tuvieron hijos y tal, ella le fue devota como si fuera la mujer más casada del mundo, por así decirlo. Otra contradicción es la idea que él tenía sobre el amor. Él pensaba que amar era someter al otro. Amar era a ver, por aquí lo tenía. Bueno, para él el amor era de cierta manera como ser el dueño de la otra persona y ser el dueño de la voluntad de esa persona. Entonces, para una persona que está en contra del machismo y tal, me parece un poco ilógico que esté con alguien que piensa así. Además, en una entrevista, él decía que a él le había gustado Simone de Beauvoir porque era casi tan inteligente como un hombre. Entonces, bueno, son ese tipo de contradicciones, ¿verdad? También en el caso de la esencia del hombre, que él habla de que no hay una esencia, sino una existencia. Tampoco estoy de acuerdo. Y bueno, voy a tratar de ampliar esta idea. Es un poco difícil defender la esencia del ser humano sin caer en dogmas religiosos. Sin embargo, voy a intentar hacerlo desde una perspectiva biológica y filosófica. Ok, el ser humano posee una forma sustancial que lo define como hombre, y esta forma sustancial vendría siendo el alma. Ahora, para las personas que no creen en el alma, en realidad hay que saber diferenciar el alma del espíritu. ¿Okay? La propia teología cristiana nos enseña que el espíritu es una cosa y el alma es otra. ¿Ok? Entonces, toda persona tiene alma, por cuanto toda persona tiene psique, tiene pensamiento, tiene emociones, etc. Entonces, bueno, se podría decir que el hombre se divide en dos sustancias dentro de este pensamiento. Tiene una sustancia metafísica y tiene una sustancia física, ¿ok? Conforme el desarrollo evolutivo del ser humano, nosotros vamos cambiando de etapas, cambiando de estadios, pero estos cambios son físicos, ¿ok? A pesar de que a mí me crezca el cabello, o yo crezca, o me engorde, o me haga más vieja, mi ADN seguirá siendo el mismo, ¿ok? En cuanto a la parte biológica. Y en cuanto a la parte metafísica, voy a seguir siendo un ser humano. Por eso es que de cierta manera es un poco peligroso, o por lo menos así lo veo yo, que hoy día se ha vuelto tan relativa esa esencia humana que entran políticas como las del aborto o las de la eutanasia, que me dicen que el ser humano no es humano antes del nacimiento, o no tiene un valor como humano después de cierta edad o cierta condición física. Entonces, hay que entender que el ser humano tiene una dignidad ontológica
que no puede ser vulnerada. Y este es básicamente el problema que tengo con esa tal frase que la existencia precede a la esencia, porque me parece que el ser humano tiene esta dignidad que viene desde su esencia por solo el hecho de ser un ser humano. Una de las falencias que tiene el movimiento pro vida es decir que es que toda vida tiene este valor. En realidad sería muy hipócrita de nuestra parte decirlo, ya que no es así. Nosotros no validamos igual la vida de una bacteria, la vida de un mosquito, la vida del animal que nos comemos. Nosotros estamos hablando de una vida humana que tiene un valor, una dignidad ontológica. Bueno, ya para terminar, lo que voy a decir es que les recomiendo un video de un señor, que lo voy a poner por acá, que hace una crítica muy buena a Sartre. Igual voy a ponerles varias referencias, pero este en especial me ha gustado mucho. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.